Parashat Hayezarat, comentario a la Parashá. En esta Parashá vemos cómo Eliezer, el, el, el sirviente el sirviente de Abraham sale a buscar una esposa para Isaac y regresa con Rivka. Y Rivka, la que será la esposa de Isaac. Y este sirviente regresa con esta mujer, con una mujer especial, ¿sí? Esa mujer que se va a convertir en la compañera de vida de Yitzhak. Nos cuenta la parashá que Yitzhak acababa de regresar de la vecindad, acababa de regresar de ver la Jai Roe, ¿sí? Y que él vivía en Negev, que Yitzhak, y dice, y Yitzhak salió a conversar en el campo hacia la tarde, y mirando hacia arriba vio acercarse a los camellos. Alzando los ojos, Rivka vio a Yitzhak. Ella se apeó del camello y le dijo al sirviente, ¿quién es ese hombre que camina por el campo hacia nosotros? El sirviente le dijo, ese es mi amo. Y ella tomó su velo y se cubrió. Algunos dicen, algunos comentaristas dicen que Rivka bajó del camello, otros dicen que cayó del camello, que se cayó. Vamos ahorita como quiera a ver de qué se trata. Este comentario trata más que nada sobre el tema de la conversación de Yitzhak, ¿sí? Algunos lo traducen como que estaba orando, que estaba rezando, otros que estaba conversando, que estaba platicando. Hazal, ¿qué es Hazal? Hazal es Jajameinu Sichronom Libraja. Jajameinu Sikromam Libraja. Nuestros sabios de bendita memoria, es la traducción. Nuestros sabios, en un famoso pasaje o en un comentario ellos sugieren que Yitzhak estaba orando, ¿sí? Y que debido a esto, a que Yitzhak estaba orando a esa hora en el campo, él instituye la oración de la tarde, el rezo de la tarde, como dice. Y Yitzhak salió a meditar en el campo hacia la tarde. Y dicen, estos sabios dicen que meditación significa oración, ¿sí? Como dice, una oración tefilá del afligido cuando se postra y derrama su meditación, sijó, ¿sí? Ante Adonai. Esto está escrito en el Tratado de Berajot 26a, folio 26a, que meditación se puede traducir también como oración, ¿sí? Y Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, adopta esta lectura del verbo lasuach, ¿sí? Una palabra que aparece podríamos decir, en este pasaje, de Hazal, ¿sí? Lasuach, que Yitzhak estaba orando en el campo. Sin embargo, desde una base puramente textual, las palabras no especifican que Yitzhak estaba rezando, ¿sí? Rashi se basa en este verbo, en la suaj, necesariamente como indicativo de oración, ¿sí? O tal vez Yitzhak estaba conversando con otro individuo, con otra persona. Rabbi Abraham ben Meir ibn Ezra sugiere que Yitzhak, mejor conocido simple y sencillamente como Ibn Ezra, sugiere que Yitzhak fue a caminar a través de las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ibn Ezra ve el verbo lasuach como relacionado con siaj, que se traduce como planta, una planta. Y por lo tanto Yitzhak, dice Ibn Ezra, Yitzhak sale en las horas frescas de la tarde a dar un paseo por la naturaleza, por el campo. Pero Rabbi Samuel ben Meir, Rashbam, adopta un enfoque, Rashbam, que no Ramban, ¿sí? Adopta un enfoque similar. Él dice, salió a plantar árboles y a hablar con sus trabajadores. Y Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, sugiere que se trata de una conversación real, que él estaba conversando con sus socios y amigos ahí en el campo.
Y parecería que Ibn Ezra y Ramban tienen una buena base textual para sus traducciones, ¿sí? Para sus comentarios también, porque parecen ser más literales de cierta manera. Y nos preguntamos por qué Rashi elige la opción inusual de la oración, ¿sí? ¿Cómo decide Rashi que la oración era el significado apropiado aquí? Ahora, algunos podrían sugerir que Rashi recurre con frecuencia al Midrash. Rashi utiliza muchos Midrashim para dar sus comentarios, y sin embargo creo que en esta circunstancia hay una base más sólida para la elección que hace Rashi. Ahora, Neshama Leibowitz, que fue una de las principales maestras de la Torá del siglo XX, señala que la palabra siaj como planta o árbol nunca aparece en la forma gramatical de un verbo. No es un verbo, dice ella, es un sustantivo. Y sin embargo, si se abre una concordancia strong, y buscamos el verbo siaj como verbo, la palabra siaj como verbo, vemos que esta aparece como tal en el Tanaj casi exclusivamente 20 veces, ¿sí? Pero en el contexto de autocontemplación, en un contexto religioso, ¿sí? O hablando de Dios. Ahora, la forma de este verbo nunca se usa para describir una conversación mundana entre personas, solamente para describir una conversación eh, con Dios o autocontemplación en un contexto religioso. A partir de esto, Rashi deduce que Yitzhak tenía que haber estado meditando o pensando en Dios al estar ahí en el campo, ¿sí? Y posiblemente la lectura de Rabbi Obadía ben Jacob Sforno, quien es conocido como Seforno, es la más adecuada, ¿sí? Seforno dice: Yitzhak fue a meditar en el campo, se salió del camino para derramar su conversación con el Eterno. Eligió orar específicamente en el campo para no ser distraído por personas. E incluso, nos dice Seforno, antes de orar, él recibió su respuesta con la llegada de Ribka. Yitzhak sabía que el sirviente de Abraham tenía la misión de encontrarle una esposa adecuada. Y Yitzhak estaba rezando por un buen término de este shidduch. ¿Qué es el shidduch? El shidduch es el sistema de citas judías con fines matrimoniales, ¿sí? Tal vez en esa época no se conocía como shidduch, ¿sí? Pero ya se hacía ese tipo de mandar a alguien a hablar con los padres de alguna muchacha casadera para un hijo, ¿sí? Para conseguirla como esposa para un hijo. Entonces, por eso dicen los sabios que Yitzhak estaba rezando en el campo, porque estaba pidiendo que ese shidduch, esa encomienda que había tenido Eliezer de buscarle una esposa adecuada o una muchacha adecuada con fines matrimoniales, quería que tuviera un buen término para él, ¿sí? Y hay un enfoque de Rabbi Abraham Isaac Kook, ¿sí? Quien fue rabino askenazí en Israel, que fusiona las dos interpretaciones de las palabras. Él fusiona las dos interpretaciones de todos estos sabios, ¿sí? Él dice que el significado de la palabra la suaj no está claro y que es objeto de una disputa entre los comentaristas bíblicos. Rashbam, quien es Rabbi Samuel Ben Meir, escribe que proviene de la palabra siyaj, que significa planta. Y según esta interpretación, Isaac fue a supervisar sus huertos y sus plantaciones. Pero su abuelo Rashi, sin embargo, explica que la suaj proviene de la palabra sijá, que es discurso, y que Isaac fue a meditar al campo y que así se estableció la oración o el rezo de la tarde, ¿sí? Pero ¿por qué la Torá no usa la palabra hebrea usual para oración? ¿Sí? ¿Acaso tiene algún significado especial el hecho de que Isaac meditara por la tarde, que Isaac rezara por la tarde? Rav Kook a menudo expandió los conceptos más allá de la forma en que generalmente se entienden. Y así al describir este fenómeno de la oración, este fenómeno de los rezos o del rezo de Isaac, hizo una observación pertinente, sorprendente, mejor dicho.
Él dijo, el alma siempre está orando, constantemente busca volar hacia su amado. Y esa es ciertamente una visión original de la esencia de la oración, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el acto de oración con el que estamos familiarizados? Según Rav Kook, lo que llamamos oración es solo una expresión externa de la oración interna del alma. Para orar de verdad, dice Rav Kook, debemos de ser conscientes de nuestra continua oración interior, de ese anhelo o de eso de que esa acción del alma de siempre estar orando, buscando volar hacia su amado. La palabra Lasug arroja una luz única sobre este concepto de oración. Al usar una palabra que también significa planta, ¿sí? Se nos está comparando la actividad de la oración o se nos está indicando que comparemos la actividad de la oración con el crecimiento natural de plantas y árboles. ¿Sí? A través de la oración, a través del rezo, el alma florece con nuevas fuerzas y se ramifica naturalmente con emociones internas. Estos son los efectos naturales de la oración. Tal como un árbol florece naturalmente y echa ramas, así nuestra alma florece y se enraiza en el amor del Eterno, en la búsqueda de Akadosh Baruj Hu. Pero ¿por qué se dice que la oración meditativa de Isaac fue en la tarde? Porque la hora particularmente adecuada para el crecimiento espiritual es al final de la tarde, ¿sí? Al final de la jornada laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento del día podemos dejar de lado nuestras preocupaciones e inquietudes transitorias y concentrarnos en nuestras aspiraciones espirituales. Es en ese momento entonces que el alma es libre para elevarse y para florecer. Tú puedes hacer los 3 rezos diarios, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero es al final de la tarde, cuando ya estás más tranquilo, ¿sí? Cuando puedes concentrarte en esas aspiraciones espirituales que tienes, en alcanzar esa cercanía con el Eterno por medio del rezo. Cuando ya tus labores o tus responsabilidades laborales ya están terminadas y ya no tienes esa preocupación de estar pensando en el trabajo. Aprovecha esos momentos de tranquilidad por la tarde y noche, para hacer tus rezos y tener una conversación más estrecha con Akadosh Baruj Hu, con el Santo bendito es. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.